En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros o ustedes, no sé ustedes, pero nos hemos encontrado en grandes abismos como si estuviéramos encerrados entre montañas? Como si estuviéramos encerrados en un sitio que usted, wow, está ahogado, está ansioso. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por distintas experiencias, momentos difíciles, y que de una forma u otra, bendito Dios, el Señor siempre nos acompaña y nos ayuda a salir adelante, a salir adelante. Qué bueno cuando nos refugiamos en el Señor, hermanos. Qué bueno cuando nosotros buscamos de su presencia a pesar de los momentos difíciles. ¿Por qué esta pregunta? Porque recuerdo una temporada, años atrás, dando a conocer un poco de las vivencias personales, porque cada uno de ustedes las tienen también. Recuerdo que en una oportunidad estuve caminando con mi mamá hacia un páramo. Sé que entre el recorrido, entre subir y bajar, eran 8 horas. Ya cuando retornábamos, llevábamos un buen paso, íbamos más de 20 personas aproximadamente, y llevábamos buen recorrido, íbamos adelante, mi mamá y yo. Mi mamá siempre se ha acostumbrado a caminar, a trotar, aunque ya lo ha dejado un poco, ¿no? Pero eso fue bonitas experiencias que viví con mamá, esperando que la siga viviendo en nombre del Señor. Tengo esa confianza en el Señor primeramente. Y recuerdo que bajábamos galopando, y hubo un momento que nos encontramos en una encrucijada, y derecha, izquierda, varias vías, y tomamos una decisión que no esperábamos, que creíamos que íbamos por el camino correcto, y no fue así. Tomamos ese desvío, y eso pues de una forma u otra me sacudió a mí. Me sacudió porque ya habíamos avanzado cierto terreno, y cuando nos damos cuenta escuchamos el ruido del río, y wow, ¿qué pasó aquí? En medio de la montaña, y mirábamos y observábamos, bueno, por aquí no habíamos pasado, que yo recuerde, no. Pero ¿qué pasa, hermanos? Tenía una lesión en el pie, porque subiendo y bajando, pues no tuve la precaución de llevar un zapato más cómodo. Entonces me afectó el zapato cuando ya retornaba. Yo creo que la bajada, y entre subida y bajada, me hizo heridas en la pierna, en este caso en los dedos de los pies, y eso pues me costó mucho estabilizarme, ¿no? Llegó un momento que me tiré al piso y le decía a mi mamá: mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y yo pues me sentí bastante angustiado en ese momento, y mi mamá: tranquilo hijo, tranquilo hijo. Entonces estábamos sin comida, porque ya habíamos comido horas atrás, ya habíamos pasado un buen tiempo en la montaña, no teníamos agua. Bueno, pasaron muchas cosas en ese momento, y al final pues nos levantamos, retornamos, tuvimos que ascender otra vez porque habíamos bajado por en un lugar, en una dirección contraria, y ascendimos y subimos, y bueno, y nos encontramos hasta que al final pues sí, llegamos a casa. Creo que pasó el recorrido para llegar a casa, era como 2 horas, todavía nos faltaba para llegar a casa. La pasamos bien, sí, pero fue intenso, fue duro ese momento para nosotros, fue agobiante, fue estresante, y siento que en ese momento, recuerdo que sentí que como que había perdido yo la esperanza, ¿no? Como que yo había dicho, wow, pero... Y de paso que el sector pues no es concurrente de vehículos, es un páramo, y nuestra mirada era que queríamos llegar hasta allá porque hace tiempo, años atrás, se había estrellado un avión. Entonces queríamos llegar hasta ahí, esa era la meta, llegar hasta donde se estrelló el avión. Sí, llegamos hasta allá, pero el retorno fue bastante trágico. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, con las experiencias de cada uno de ustedes, han vivido momentos difíciles también. Momentos donde realmente pues se han sentido agobiados, se han sentido como que sin fuerzas, como que wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo le hago a esto? Son muchas cosas, hermanos. Hoy en día vemos que hay mucha necesidad también, la falta de trabajo, hay personas que se agobian, hay personas que también pierden la esperanza muy rápido, lo perdemos también muy rápido porque estamos pasando por situaciones que a veces no estamos acostumbrados a vivir.
o no tenemos las herramientas para enfrentar tales situaciones. Llámese un ser querido también que haya partido, llámese también alguna dificultad en el hogar, con la esposa, con la esposa. Adiós, pues. Estamos a la orden, la señora. Y bueno, familia, es difícil, ¿no? Es difícil pasar por circunstancias como esas, donde perdemos también la parte material, ¿no? Dígame, cuando a veces nos apegamos más a lo material, ¿no? ¿Cómo nos afecta eso? Y es una realidad que cada uno de nosotros quizás podamos estar viviendo en la actualidad. Pero debemos, hermanos, considero yo, debemos siempre depender del Señor. Primeramente depender del Señor. Venimos acá cada domingo para reflexionar, para meditar, para llevarnos una palabra, para animarnos unos a otros, para no recibir noticias negativas como la mía, ¿no? Sino más bien cada uno de nosotros fortalecernos en unidad, en cualquier situación que podamos estar viviendo nosotros que somos una familia pequeña, poder dialogar, poder reflexionar y nosotros animarnos unos a otros. Y de eso se trata, hermanos, se trata de que podamos tener ese compartir y que todas estas complejidades, estas situaciones que muchas veces vivimos, llámese la parte económica, familiar, pues pongámoslas en el Señor. Pongámoslas en el Señor y digan conmigo ustedes, hermanos, mi esperanza eres tú, Cristo. Amén. Mi esperanza eres tú, Cristo. El hermano decía hace un rato, sí, una alabanza, le decía, una alabanza. Claro que sí. Hay alabanzas que impactan, hay alabanzas que no sé si a ustedes le pasa en el momento que estamos cantando, adorando a Dios, un domingo, un miércoles, nos toca. Nos hace ver las cosas que quizás en otro tiempo, en temporadas, no la veíamos así e ignoraban cualquier mensaje, cualquier escrito o de lo que estamos cantando y lo ignoramos. Pero muchas veces, hermanos, necesitamos ser sacudidos para entender el porqué de las cosas. A veces tenemos que pasar por duras batallas. Quizás ustedes ahorita están bastante estables, emocional, físicamente, espiritual, pero no sabemos en qué momento viene una sacudida, viene un temblor como esta madrugada, como decía nuestro hermano Milton, que a las 5, no sé, algo así. Yo no sentí nada. Lo que sí sentí es que, bueno, que mi esposa se levantó y hacer como siempre sus actividades. Y bueno, no vi más nada. Un gato por ahí que siempre a las 5 de la mañana también tiene esa costumbre de llegar y tocar la puerta y comienza a, no sé cómo que le dicen cuando los gatos hacen su bulla, ¿no? Maullan, entonces hay que abrirle la puerta al gato. Entonces a Milo, véanlo por ahí por TikTok, Milo se llama, se ha hecho muy popular Milo, no es de nosotros, ¿no? Por cierto. Entonces, pero bien, hermanos, hay que darle gracias a Dios por tantas abundancias, por tantas cosas que nos permite también. Entonces, mi esperanza eres tú, Cristo. Y en eso pensaba también a través de esta alabanza, a través de mensajes de algunas personas que en la semana pude ver por situaciones difíciles que están pasando y el Señor decía, un Señor que estuve compartiendo esta semana, me decía, ¿en dónde está mi esperanza? Miren, en qué situación estoy ahora. Seguramente yo estoy así, dígame usted si es verdad o no, seguramente estoy así porque yo he fallado mucho, yo he pecado mucho. ¿Qué piensa usted sobre eso? Me dice, wow, yo no soy quien para juzgar, no soy quien para señalarle en un momento, no sé cuál ha sido su vida, le digo yo al Señor, pero lo cierto es que el Señor le está dando una oportunidad a usted para conocerlo y para conocer de la salvación que nos ofrece gratuitamente a través de Cristo. Por eso es que es necesario, mis hermanos, confiar plenamente que nuestra esperanza está en Cristo, en el Señor. Amén. ¿Qué será la esperanza? Buscamos un concepto acerca de la esperanza y en español se define como la fe o confianza en que algo deseado sucederá. Es un sentimiento positivo que implica optimismo hacia un futuro deseable. También se puede ver como una promesa, fe o expectativa o confianza. Podemos dar esa descripción, ¿no? Ahora en la Biblia, hermanos, vayamos a la Biblia porque es lo que nos concierne en esta hermosa mañana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
¿Y qué encontramos en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra esperanza? Entendiendo que hay muchos pasajes en la Biblia que nos animan para mantener nuestra fe y confianza en el Señor y para estar siempre pues sustentado con Él, en este caso siempre respaldado en refugio con Él. Y yo creo que es importante nosotros, hermanos, que sigamos buscando del Señor, refugiándonos en el Señor día tras día, constantemente, hermano, fortaleciéndonos cada día más en todo lo que el Señor nos enseña en su palabra y enseñando a nuestros hijos, a nuestra juventud que se levanta día a día así a trabajar, muchos a estudiar, a prepararnos. Pero qué interesante que nosotros podamos seguir encontrando mensajes interesantes como el caso del Salmo 71. Salmo 71, vamos allá a la palabra de Dios y donde me llama mucho la atención, hermanos, lo que dice el texto, sobre todo el verso 5 y 6, ¿no? Dice que, me llama mucho la atención, dice que porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Amén. Interesante, hermanos, lo que podemos ver allí. El autor no se sabe quién fue. Se considera que fue David y otros especulan que otro que estuvo haciendo este mensaje. Lo cierto es que se habla de una oración, de un hombre, de un anciano que transitó por problemas, por dificultades, como cada uno de nosotros hemos transitado en la vida y donde nos hemos llevado pues muchos coletazos, ¿no? Muchos momentos difíciles y que al final de cuentas a veces inesperadamente vemos como el Señor hace milagros en nuestras vidas y decimos, wow, ¿qué pasó acá? Pero es el mismo Dios también, a pesar de lo rebelde que a veces somos, el Señor actúa y nos bendice y nos da ese respaldo que tanto nos alienta, ¿no? Pero es interesante, hermanos, cuando vemos a este hombre, ¿no? Que las dificultades, como ustedes leyeron al principio, cuando el hermano leyó el texto, estaba pasando por dificultades, estaba pasando por momentos difíciles y necesitaba pues ese refugio en el Señor. Y nosotros, pues, viendo si podemos ver un poco más acerca de eso, vemos que este hombre, a pesar de la transición, ¿no? Porque declara aquí o afirma que desde el vientre ha sido, bueno, llevado, ¿no? Y que Dios le ha acompañado. Esa es la fe de él, esa es la confianza que ha tenido este hombre. Y a tal punto de que su juventud dice que destaca la combinación de entre el vientre y su juventud, es cierto. Hay una combinación y que se mantiene en la transición de su vida. No digamos que no pasó por dificultades, seguro que sí. Por bastantes batallas. Si fue David, ni se diga. Si fue David, los hijos le llevaron la contraria. Si fue otro personaje en la Biblia, como ya vamos a ver un poquito más adelante, pasaron por dificultades y aún así el Señor, miren, extendió su mano, los liberó, les ayudó. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que la lealtad de este hombre hasta el final de sus días. Qué ejemplo de valor también, de valentía, llegar hasta el final de los días haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser leales al Señor hasta el final de los días? Algunos. Amén, aumentó ahí. Se calibró un poco. Amén, hermanos. Debemos estar dispuestos, esperando la venida del Señor. ¿Quiénes están esperando la venida del Señor? Amén. ¿Quiénes son leales para estar en la presencia de Dios ahora mismo? Amén, gloria al Señor. Quizás ustedes van allá y yo me pierdo más bien, me quedaría. Pero hay que tener ese optimismo, hermano, ese ánimo y esa disposición de hacer la voluntad del Señor. Necesitamos realmente agradarle al Señor en todas las cosas. Este siervo estaba seguramente pasando por situaciones terribles, en momentos de oscuridad, de tristezas, pero el Señor no le abandonó. Nosotros también podemos estar pasando por lo mismo en algún momento, hermano. Quizás ahora no. Y si estamos viviendo dificultades, hermanos, confiemos que el Señor nos sustenta,
que el Señor nos alivia las cargas o los pesos que muchas veces tenemos. Solo necesitamos clamar, ir al Señor, como lo decía el texto al principio, porque lo dice el verso 2, dice, socórrame y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y salva, dice el verso 2. Qué hermosa expresión de este salmista, de este hombre, y lo cual también nosotros, hermanos, debemos acudir con fe a la presencia del Señor, con ese ímpetu, con ese entusiasmo, a pesar de que nos puedan ver derrotados. Porque sí hay personas que nos gustan ver así, o se deleitan viéndonos en situaciones difíciles, porque usted supuestamente es cristiano y anda con una Biblia hacia arriba y hacia abajo, pero mire cómo vives. Algo estás haciendo mal, algo tienes oculto, es lo que muchas veces la gente dice. Pero no se dan cuenta que la Biblia en ningún momento no se garantiza de que vamos a pasar por dificultades y que vamos a vivir una vida cristiana totalmente chévere. No, vamos a pasar también por dificultades. Solo que necesitamos aprender a vivir en medio de las dificultades. Y es a través de la palabra de Dios donde cada uno de nosotros vamos a tomar herramientas para enfrentar vicisitudes o dificultades, o muchas veces personas que nos llevan la contraria cuando nosotros estamos tratando de hacer el bien, más bien desean que hagamos el mal. Pero nosotros debemos estar conscientes de seguir adelante, hermanos, de seguir confiando en las promesas del Señor, porque lo que estamos hablando hoy es que nuestra esperanza está en el Señor, nuestra esperanza está en Cristo, y es lo que yo debo tener claro, y es lo que ustedes también deben tener claro, en medio de tantas dificultades que que vemos en el mundo, en la sociedad, pero que también nosotros, si tomamos realmente el escudo de la fe, y si nos proyectamos para animar a estas personas a través de la palabra del Señor, yo creo que esas personas van a realmente ser libres también en el nombre del Señor. Amén. Es importante, hermanos, que sí, vamos a seguir pasando por momentos difíciles seguramente, y este hombre estuvo expuesto, así como nosotros también podemos estar expuestos ante situaciones difíciles. ¿En quién está nuestra esperanza? En el Señor, hermanos. Este hombre, ¿en quién tenía su esperanza? En el Señor. Y nos queda este mensaje de parte de este salmista, y hasta el tiempo de ahora sigue vigente esta enseñanza, y yo creo que necesitamos siempre aferrarnos a esta verdad. Vamos a la Biblia una vez más, vamos a seguir aprendiendo a esperar en Dios, hermanos, en medio de las dificultades. Encontramos un pasaje interesante, muy común, muy conocido, se repite mucho en Isaías capítulo 40, verso 29 y 31. Encontramos ahí un texto que muchos, hasta de memoria, no lo sabemos, ¿no? Algunos, yo no lo sé, pero sí muchos se saben este texto. Y entrando un poco en contexto acerca de este texto que vamos a leer, ya le voy a hacer ver esto, dice así el verso 29, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Punto número 1, hermanos, hablamos acerca de aprender a tener esperanza desde la juventud. Se recalcó un poco acerca de este anciano, ¿no? Y de toda su transición de vida. Este punto ahora es aprender a esperar en Dios. El pueblo de Israel simplemente se refugió en pueblos extranjeros. Óigase bien, en pueblos extranjeros según este texto. El Señor fue claro con ellos, utilizando a Isaías para cómo debían encaminarse, pero simplemente le dieron la espalda a Dios. Estuvieron en cautiverio 70 años aproximadamente. Y el Señor nunca les abandonó. A pesar de ser un pueblo rebelde, el Señor estuvo allí. Así somos muchas veces nosotros, hermanos. Somos rebeldes, como dice el hermano Milton, me dice a mí. A veces somos rebeldes, pero aún así el Señor está con nosotros. Está a nuestro lado, hermano. Nos acompaña. Y estos jóvenes, llámese jóvenes o no tan jóvenes, porque hay estudios sobre ese tema, ¿no? Lo cierto que estas personas estaban
realmente desconsoladas a consecuencia del rechazo que tuvieron ante Dios. Dios fue muy claro con ellos desde un principio, desde la transición. Una y otra vez utilizaba profetas como Isaías y otros más para hacerles ver cómo debían andar, pero siempre hacían todo lo contrario. Pero Dios estuvo ahí con una expectativa de ayudarles, de recibirles, a pesar del rechazo, a pesar de la incredulidad. El Señor estuvo allí, extendiendo su mano. El Señor está con nosotros, hermano. A pesar de que a veces le rechazamos, a pesar de que ignoramos su llamado, o a veces sabiendo los compromisos que tenemos primeramente con el Señor, a veces estamos así en esa condición, pero el Señor también nos espera. Tengan confianza, hermanos, que Dios les ama mucho. Les ama a su pueblo, amó a Israel, sigue amando a nosotros porque somos su pueblo también, somos el pueblo de Israel espiritual. Hemos creído en eso, hermano. Hemos creído en eso y aquí vamos batallando, vamos con lucha. Cada uno de ustedes, hermanos, les animo a seguir adelante. Entonces los babilónicos confrontaron al pueblo de Israel. Pero Dios es bueno, también utilizó otro siervo, hasta siervo lo llamó, estuve leyendo un poco de eso, a un tal rey Ciro, no sé si me corrige el hermano, y por medio de él vino la liberación del pueblo de Israel de 70 años. Y uno imaginando todo ese escenario, no lo he visto en película, pero qué transición hermosa también de cómo Dios suple, cómo Dios bendice al pueblo, ¿no? Y cómo Dios también nos bendice a nosotros también, hermanos. Maravillado, encantado con eso. Entonces el error de los israelitas fue que tuvieron esperanza en pueblos extranjeros y no en Dios. Ese fue el error. Adoraron a otros dioses, se aferraron a otros dioses y tenga, le dice el Señor, tenga, pero yo les amo, tranquilo, yo les amo, pero en su momento yo les voy a hacer ver las cosas. Y pasaron 70 años hasta que el pueblo se humilló y el Señor les consoló, abrió sus manos para recibirles. Entonces es importante, hermanos, qué importante es también rectificar. Qué importante es como el pueblo de Israel rectificó, aceptó la voluntad del Señor y hasta que vino la transición, hasta que venía Cristo, porque después venía ese Salvador tan esperado hace tiempo atrás y que hasta ahora sigue vivo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra esperanza, hermano. Mi esperanza eres tú, Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos avanzando. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo esperamos por una respuesta de Dios? Muchas veces nos cuesta esperar, hermanos. Nos cuesta esperar. A veces esperamos un mensaje de alguien y nos desesperamos. Uy, porque esta persona me dijo que me iba a escribir, que me iba a llamar, porque me iba a hacer una vuelta, me iba a dar una mejor forma, no sé, algún trabajo, alguna oferta, pero esperamos. Y espere y nos, hermano, vayamos a los pies del Señor, confiemos en el Señor. Mi esposa y yo, recuerdo hace un par de años, 14 años ya, ¿no, Carlín? No podía dar hijos, pues mi hija, mi esposa. Hasta que una hermana por allá nos llegó, miren, no piensen tanto en eso, deje quieto de estar pensando, oren al Señor y quédense quietos. Y así fue, hermanos. A los 6 meses, después de tanto estudio y tantas cosas, no valió de nada, se perdió mucho dinero, no sé qué pasaría. Al final el Señor obró, hermanos. El Señor obró y cuánto nos contentó. La niña ya tiene 11 años, hermano. La niña tiene 11 años. Y así hay muchas cosas, hermanos, que ustedes seguramente le están solicitando a Dios. Hay muchas peticiones desde lo material. Porque a veces también, vamos a estar claros, en lo material también a veces queremos crecer, ¿no? Queremos crecer de muchas cosas, en la economía, tener nuestra despensa llena de comida, qué sé yo, tener buenas relaciones, socializar con la gente, tener buenos contactos, muchas cosas, hermanos, pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de nuestra vida en el Señor? Entonces quiero que también ahí debemos considerar, hermanos, tener nuestra confianza en el Señor, que Él pues supla para nuestras necesidades, pero más que en las necesidades materiales, físicas, porque el pueblo de Israel allí estaba llegando duro, estaba llegando látigo, por eso que ellos, los jóvenes, se cansaban, se fatigaban,
perdían la confianza en sí mismo y con los que estaban a su alrededor, pero Dios ahí al final sustentando, bendiciéndoles, hermanos. Entonces es importante, hermanos, seguir avanzando, seguir confiando en las promesas del Señor, entendiendo también, hermanos, debemos aprender que sí, que hay que tener esperanza, pero también esperanza en medio del sufrimiento. Necesitamos tener esperanza en medio del sufrimiento. A veces no nos gusta sufrir, hermano. Seamos claros en ese punto. No nos gusta sufrir, porque cuando estamos mal, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿con quién arremetemos? Muchas veces con Dios mismo. Con nuestra familia, con los más cercanos. Le señalamos: yo no salgo de esta pava por culpa suya. Yo no salgo de esto para entrar en otra por esto y por aquello. Entonces, muchas veces empezamos como que a decir cosas, como a condenarnos al final, lo cual eso también nos estanca, hermanos. Nos estanca y no nos ayuda a crecer. No nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, cuando uno va a la Biblia, vemos ejemplos como José, como Abraham, como muchos, pero me encanta, uno que ustedes conocen muy bien, el caso de Job. Cómo Job perseveró a pesar de la situación que vivió y que Dios le permitió a él también, ¿no? No es que Dios sea malo, sino que Dios puso a prueba a este siervo para ver hasta dónde estaba su fe. Y yo creo que el Señor nos evalúa constantemente, no solamente en sufrimiento de salud, no. Yo creo que como hombres, por lo menos que hay un buen grupo de hombres, salimos a la calle, lo que tenemos nuestras esposas, salimos a la calle y vemos muchas cosas que están afuera y puede llamar mucho la atención. Y si no estamos en el Señor, si no estamos firmes en el Señor, somos tentados y fácilmente podemos caer como presa. Fácil. ¿Y el enemigo qué va a hacer? Zarandear. Nosotros estamos expuestos, los varones, nuestras hermosas esposas y las damas aquí presentes también. Cada uno de nosotros tenemos una lucha espiritual interna también. Muchas veces lo tenemos ahí muy reservado. Solamente Dios conoce nuestras intenciones, porque no sé cuáles son las intenciones de ustedes ahora, pero Dios sí las conoce muy bien. Y Dios veía en Job que era un hombre justo. Era un hombre valiente, un hombre esmerado, un hombre dedicado al Señor, es lo que dice las Escrituras, pero falló también, pero sufrió también. Sufrió la lepra, una fuerte enfermedad. Tuvo gente a su alrededor por unos días simplemente apoyándole, pero después rechaza a ese Dios. Tú estás así porque tienes un pecado oculto, le decían a Job. Y este hombre se mantenía en pie. Este hombre se mantenía en pie. Mire, a tal punto que dice Job, capítulo 13, verso 15, dice este verso. Miren lo que dice la palabra del Señor en Job, capítulo 13, verso 15 al 16. Dice así, el verso dice que aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Me gusta mucho la palabra, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Interesante como la manera como este hombre espera en el Señor, confía en el Señor. Lo trágico de lo que estaba viviendo él era abismal. Su familia, sus hijos, el rechazo de sus amigos, pero él se mantuvo en pie hasta el final. Tanto así que tanto fue la fidelidad de este hombre que dice la Biblia al final de los capítulos de Job, que fue el prosperado. Todas las cosas que entre comillas, que se había perdido, porque no era así, sino que la misma voluntad del Señor también, a tal era el punto de la prueba, de la dificultad, que el Señor le bendijo más. El Señor le bendijo más. Le guardó también hasta el final. Muchos pasaron, pero él se mantuvo en pie, fiel al Señor. Y eso es interesante que nosotros lo podamos comprender, hermano. Muchos críticos, como Sofar, porque ahí estaba Sofar, le estaba criticando
por la situación que estaba viviendo. Estaba criticando. Rechaza a ese hombre al que tú sigues. Hay personas que de repente, ¿cuántas veces nos cuestionan, no? ¿Cuántas veces nos cuestionan las personas a veces cuando uno deja un domingo 2 horas para el Señor? ¿Y cuántas personas nos pueden cuestionar? Mire, usted todo el tiempo va para esa iglesia. Y a veces, ¿no? Porque no es que vamos a cambiar de una vez. Que usted va para la iglesia todos los domingos, o todos los miércoles, o todos los días, pero usted no cambia. Así nos han dicho, no sé si ustedes lo han dicho a ustedes. A mí me lo dijeron muchas veces. No hay muchas personas que no entienden que es un proceso también. Es una transición que muchas veces vivimos cada uno de nosotros. Quizás uno más rápido que otro entienden y aplican lo que el Señor nos enseña, haciendo su voluntad directamente, sin mucho retraso. Como hay otros que paulatinamente van poco a poco entendiendo lo que el Señor tiene para con él o para con ellos. Es un proceso, hermanos. Este hombre lo vivió así. Fue dolor fuerte, pasó por momentos difíciles, por enfermedades. Pero, hermanos, también nosotros quizás vamos a pasar por eso también, hermano. Lo importante aquí, hermano, no es separarnos de la presencia del Señor. No separarnos de la presencia del Señor, ni a izquierda, ni a derecha, ni por ningún lado, hermano. Debemos estar firmes en lo que el Señor hasta ahora tiene presente para con cada uno de nuestras vidas. Aunque ustedes se digan, no, yo soy bueno, yo soy una persona de servicio, yo soy una persona que ayudo a las personas, sí, pero entienda que también, así como Job, también podemos pasar por situaciones difíciles, por enfermedades, por situaciones que a veces creemos que nos queremos justificar por las cosas buenas que hacemos, pero sepan, hermanos, que podemos pasar por momentos que nos tocan duro, que nos toca la llaga, o que nos toca, no sé, a profundidad. Y no con esto estoy diciéndole, le estoy desanimando, ni mucho menos le estoy como que metiéndoles miedo, no. Creamos que vamos a pasar por momentos difíciles. Cristo lo vivió también. Cristo en su ministerio no fue fácil. Muchas personas lo veían como un hombre muy famoso, un hombre muy elocuente, un hombre muy sabio, un hombre que realmente... pero al final, ¿qué pasó con él? Su transición fue difícil, fue compleja, pero lo hizo con el propósito de darnos salvación, hermanos. Para darnos la oportunidad de que en algún momento, hermanos, estemos delante de Él. Amén. Es importante que podamos nosotros perseverar a pesar de las dificultades, hermanos. Debemos seguir adelante, hermanos. Seguir adelante, porque por acá le pongo un ejemplo para concluir, hermanos. Con esto termino. Así está el mundo hoy, así podemos estar nosotros, hermanos. Vemos acá el agua, 2 recipientes, perdone que no son de vidrio, ¿no? Uno, agüita, sin sal. El agua representa el mundo. Por acá tengo 2 huevitos. El huevito representa a cada uno de nosotros. Aquí tenemos sal. Agregamos un poquito de sal. Y la sal representa a Dios. La sal representa a Dios. Y en este caso, miren lo que pasa cuando nosotros colocamos, vamos a ver si va a funcionar la fórmula. ¿Qué vemos acá? Nos hundimos, hermano. A veces los problemas, hermanos, las situaciones difíciles sin Dios, nos lleva a esto. Nos hundimos, hermanos. Creemos muchas veces querer hacer las cosas a nuestra manera, según la lógica nuestra, pero no según lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y es rudo eso, hermano, porque tarde o temprano esa creencia o ese pensamiento filosófico, no sé, decae, hermano, porque no está sustentada en el Señor. Entonces necesitamos realmente cambiar, hermanos, refugiarnos en el Señor, ser conscientes de que sí, podemos fallar en algún momento, pero vayamos con un corazón arrepentido. Vayamos a los pies del Señor para no permanecer así, hermanos, hundidos, sino al contrario, hermanos. Cuando hablo de la sal es porque el Señor está en nuestras vidas y porque a través de la oración y la meditación de la palabra, eso nos permite estar muy centrados en Él
y que Él permanece en nosotros. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre el uno y el otro? Vemos que acá flota, ¿no? El huevo flotó, se levanta, y así debemos andar nosotros. Que el Señor nos sustente, que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas que podamos estar viviendo, hermanos. Sé que no es fácil. A veces nosotros, pues, como le decía, vivimos en un mundo de preocupaciones, de situaciones difíciles, pero necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en el Señor. No podemos vivir obstinados, con desesperanza, contaminados por el pecado, no. Tenemos que rechazar todas esas cosas, acercarnos al Señor, considerando lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Debemos buscar ese tiempo de devoción con el Señor, reflexionando. Tenemos que hacer que nuestros hijos también no se fatiguen, sino que más bien deseen estar aquí con nosotros, que consideren ese llamado, que en un momento lo han entendido, pero que ahora simplemente están como que presos en muchas cosas que el mundo les está ofreciendo. Pero hermanos, necesitamos esforzarnos y hacerles ver a ellos que necesitan de la presencia del Señor, que necesitan confiar en el Señor y que el Señor les ama. Necesitamos también, hermanos, predicar el Evangelio. Una manera de cuando las personas están con desesperanza y para que realmente sientan el querer estar en la presencia del Señor. Bueno, hermanos, debemos predicar. Debemos llevar la palabra del Señor sin temor, hermanos. Sin temor. Allá afuera hay muchos babilónicos, hermanos, que son personas del mundo que muchas veces nos señalan. Pero, hermano, pidámosle al Señor que nos dé dirección y que nos ayude a tener una vida transformada, hermanos. En el nombre del Señor. Vidas santas, hombres y mujeres que realmente están cargados o llenos de fe y de esperanza en el Señor. La Ciudadela de Atalaya necesita de hombres y mujeres como ustedes, hermanos, con ese deseo ferviente de servirle al Señor, de disipar toda aquella negatividad que quizás hemos venido arrastrando, pero que dejemos eso atrás, hermano. Dejemos nuestras cargas al Señor. El pasado es pasado. Vivamos ahora un presente diferente en Cristo Jesús, porque mi esperanza eres tú, Señor.